conocen del tema que nos trae hoy. Chicos, pueden habilitar su micrófono si quieren. Ahí vemos el contador del año, contadora. El resto. Primer año de administración de empresas. Bien, perfecto. O sea, en general podríamos decir que estamos en un segundo año de contador de administración, pero más o menos en ese target, más o menos. Bien. ¿Qué saben de este tópico? ¿Qué saben de sumatorias? ¿Qué saben de factoriales? ¿Qué vieron? ¿Qué recuerdan? Poco, y si Gisela, ok. ¿Hoy rinden? ¿O la palabra rendir es? Tenemos un coloquio. Tiene un coloquio. Bien. Por lo cual ustedes ya vieron algo entonces de sumatoria y factorial. Quiero saber con quién estoy hablando, básicamente. No sean tímidos, ¿eh? Ok, te voy a tener que tirar de la lengua. A ver, les cambio la pregunta. ¿Ustedes tienen algo que rendir, por lo cual necesitan que yo diga algo en especial? ¿O tengo total libertad para decir lo que yo quiera dentro de sumatorias y factoriales? Esa es mi pregunta. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas Nosotros tardes. estuvimos viendo los números, conjunto numérico, sumatoria y todo eso. Tuvimos 2 clases ya. Sí, Y el día de ayer tuvimos consulta. sí. Y estaría bueno que nos pueda explicar de todo un poco, porque hoy tenemos que rendir lo que es un coloquio teórico y el día de mañana un coloquio práctico. Entonces, de estos temas básicamente, por eso es que los chicos dicen que tenemos que rendir. Así que sería eso básicamente. Claro, perfecto. O sea que listo, perfecto. Vamos a cambiar totalmente la dinámica, ya que si no iba a dar rienda libre, pero si ustedes tienen alguna duda en particular, prefiero pasar el otro para no serles poco útil. Así que si quieren vamos a dar un giro de, no sé si 180 grados, pero unos 100 grados mínimo. Así que díganme al revés, cuéntenme ustedes qué les está complicando de todo esto, así yo los puedo orientar en la mejor dirección posible. Más que nada las propiedades. Bien, aplicar las propiedades. Ahora, ustedes, sumatoria y factorial tienen, más que nada sumatoria, tienen un montón de propiedades, por lo cual no sé cuáles vieron ustedes en particular, pero a ver, básicamente, ¿qué propiedades les están complicando? Voy a ir descartando, ya que me está costando tirarles de la lengua. Voy a ir descartando un poco. Por ejemplo, si ustedes tienen una progresión aritmética, ¿vieron? O hablé en chino básico. Chino básico. Perfecto, no, listo, pero así voy descartando. Bien. Vieron 4 propiedades, me dicen por acá. Perfecto. Bueno, por ejemplo, ¿cuáles 4 vieron? Así me centro en esas, porque su materia debe tener como 25. Ok, aditiva. O sea, por ejemplo, vieron que si yo tengo la sumatoria en la función, puedo separarlo en la sumatoria de función f más la sumatoria de función g.
A eso se refieren con aditiva, que puedo separar sumatorias de diferentes funciones. Ok. Profe, yo tengo una duda en particular de sumatoria, A ver. porque hay una propiedad que no sé cómo es el nombre, porque en los videos que nos dieron dicen como otras propiedades y no dice específicamente cómo se llama esa propiedad. Pero mi consulta es, bueno, esa propiedad se trata de que a nuestra K, o sea, el numerito de abajo de la sumatoria, Sí. por ejemplo, tenemos un 6, lo tenemos que llevar a 1. Eso es el que no entiendo, esa propiedad. No sé si me explico. A ver, vos tenés un 6 que... No, estoy tratando de traducirte. Tenés un 6 que lo querés llevar a 1. Sí, sí, en la parte de abajo de O sumatoria. sea, decís el subíndice. Claro, sí, sí. No, perdón, estoy tratando de buscarla un detalle más. Creo que dice sobre la propiedad de invariancia, profe. Ok, claro, porque ustedes le ponen nombres que estas fórmulas no suelen tener nombres, entonces estoy tratando de traducir. Aquí le llaman ustedes propiedad de invariancia. Igual son siempre poquitas las básicas, pero, a ver, si quieren relátenmela y yo la traduzco. ¿A cuál se refieren con propiedad de invarianza? Donde se cambia índices, ¿Cómo? donde se cambian los índices. Ahora que, perdón, estabas hablando muy bajo y no se escuchó. ¿Donde se cambian los Índices. límites? Eso dijiste. Perfecto, sí. Ok. Y Pero decís que no importa cuáles son... Ah, los índices, perfecto. Ok, está bien. Igual entiendo la idea que decís que hay ciertas variaciones. Perfecto. Está bien, vos decís para tener una cuestión de inicio y de final. Sí, creo que ya entiendo para dónde van. A ver, eso sería... Eso ya no sé si se sube, no se sube, se está grabando, no se está grabando. Ahí ya no estoy manejando yo la parte administrativa. Perfecto, sí, se entonces. encuentra grabando la clase. Bien, perfecto. Entonces, lo que sí vos es que podés tener una sumatoria que va desde, diríamos, sumatoria desde K igual a 6 hasta N, por ejemplo, algo así decís. Si querés pasarlo a 1. Sí, profe, esa propiedad. Perfecto. A ver, básicamente lo que ustedes tienen que pensar es, a ver, esto es una simpleza que termina generando problemas en muchas personas, por lo cual vamos a tratar de explicarlo de lo más sencillo posible. Ustedes tienen que pensar que hay una cantidad finita de números siendo sumados acá. Esto obviamente no funciona en el infinito, ¿no? Ahora, piénsenlo de esta forma. Vos lo querés pasar a 1, ¿no? Digamos, este 6 lo querés convertir en 1. Por lo cual, matemática sencilla. ¿Cuántos números tenés que bajar? 5. Si querés pasar de 6 a 1, vas a bajar 5. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Por lo cual, si tenés que bajar 5, el límite inferior, ¿cuánto vas a bajar el límite superior? 5 también. 5, exactamente, ¿sí? O sea, los límites, y esto trata de lo que ustedes llaman invarianza, se llama invarianza porque justamente es no cambiante, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que se mueve todo en paralelo. La cantidad de datos que vos estás sumando, la cantidad de observaciones que vos estás sumando, eso es lo que es invariante para nosotros, ¿sí? Por eso esto sería lo mismo que hablar de sumatoria desde K igual a 1 hasta n menos 5. ¿Sí? Esa sería la dinámica que vos tenés que tener para saber cómo ajustar. Esto es muy común cuando te hablan de golpe que n empieza, que J o K, lo que ustedes llaman, empieza en 3 y esto va hasta n menos 2.
uy, pero pará, ¿cuántos números tengo que sumar? Ya me perdí. Bueno, pasen todo a uno y tengan en cuenta cuántos números restaron. Y obviamente hacen lo mismo con el límite superior. Y esa es básicamente la dinámica a considerar. Profe, ¿y esa es la primera propiedad que hay que aplicar en todo caso que nos den un número distinto de 1 en K? ¿O Sí. no es necesario aplicarlo? A ver, no digo que sea obligatorio aplicarla, pero la realidad es que sería muy difícil que vos salgas cómoda de esta función sin aplicar esto. ¿Sí? No digo que te obligarían a usarla, pero la realidad es que es como casi obvio tener que usarla. O sea, por tu propia seguridad, llamémosle así. Sí, 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 yo empezaría por ahí. Ah, listo, gracias, profe, esa era mi duda. Profe, disculpe, entonces Sí. esa propiedad, digamos, sería una forma de comprobar lo que estamos haciendo con las otras propiedades también. Eso depende del caso, depende de la propiedad. Lo que sí te permite es, y por eso le decía a tu compañera, que es casi una obligación, no una obligación, pero casi una obligación tener que usarlo, es esta cuestión de trabajar más en una zona de confort, o sea, de que es más cómodo utilizar lo que vos ya sabés, empezando desde el 1, por ejemplo, empieza desde el 0 en algunas propiedades, ¿sí? Para saber que estás haciendo bien las verificaciones. Obviamente, si vos querés probar la propiedad, obviamente lo podés cotejar uno contra otro y darte cuenta de lo que sucede. Pero sí, digamos. Dependerá de cada propiedad si una tiene vínculo con la otra. No, por lo general hablamos de propiedades más independientes entre sí. Yo las pensaría como más cosas aparte, una con otra. Bien. Usa la fórmula de cuadrado de binomio para resolver la sumatoria. A ver, vos estás hablando de específicamente el cuadrado o podés después otra potencia. Pues si no tenemos la fórmula de Taylor. Creo que se refiere, profe, a cuando tenemos una sumatoria y tenemos k más 1 entre paréntesis elevado al cuadrado. Algo así. Ok, vos estás diciendo de, perdón, una sumatoria. Esto, si vos... Ujú, y que k vaya de igual a 1 a, sí, a lo que Sí, sea. desde 1 hasta n. Ujú. Ok, en realidad acá también se te sucede la misma lógica de aditividad. Vos podés pensar que esto es la sumatoria desde 1 hasta n de, acá si querés resolver el cuadrado de binomio, entonces tengo k al cuadrado más 2 por k más 1, y esto lo podemos llevar a decir que lo que voy a hacer es distribuir la sumatoria para cada una de los términos. Total, sabemos que por aditividad eso se puede hacer. Entonces tenemos la sumatoria desde 1 hasta n de k al cuadrado más la sumatoria desde 1 hasta n de 2 por k más la sumatoria de 1 hasta n de 1. Y acá en realidad, bueno, dependiendo de cómo estén y cómo ponga la sumatoria, pero digamos, va yendo de la mano. Si acá tengo la sumatoria de k cuadrado, ¿cuánto es la sumatoria de k cuadrado? Sumando n términos.
y a 1. Ahí igual se aplica una propiedad, ¿o no, profe? ¿Cómo? Ahí igual se aplica una propiedad, ¿o no? Sí, acá de vuelta, hay un montón de propiedades, hay que ver cuál vieron ustedes. Si no, Eliana, decimos dónde te perdiste, ¿no? Tenemos que n por n más 1 por 2n más 1. ¿Dónde? Con k al cuadrado sería, va desde 1 hasta n, diríamos que es n por n más 1 por 2n más 1. Sí, habría que verificarla, pero sí, me suena que tiene sentido. Sí. Entonces vos tenés la sumatoria de los cuadrados. Acá, este 2, ¿cómo sale? Sale como multiplicando a la sumatoria que no. Es una constante, ¿sí? La Claro. constante sale. Y acá obviamente sumaste n veces 1, así que no tiene mucho más misterio. Acá la clave es utilizar distributiva para poder tener en compartimentos más estancos cada una de ellas. Después, si ustedes vieron una propiedad que permite hacer esto, perfecto también. Pero digamos, si no, se puede hacer en compartimentos más estancos. Profe, una Sí. consulta. En caso de que en el cuadrado, digamos, sacando el cuadrado, tenga una letra, ¿y cómo se haría en ese caso? Decir que sea de a cuadrado. No, en donde dice, en la sumatoria o en el ejercicio, digamos, de k y más 1 elevado al cuadrado. Sacamos cuadrado, lo ponemos una letra, no sé, una J o una N, ¿cómo sería? Ok, sí, si no fuera, es lo que yo preguntaba antes, sí. Bien, si esto no fuera un 2, si fuera cualquier otro término, yo te voy a escribir cómo se resuelve esto. Obviamente después, vos me puedes decir que no lo viste seguramente, pero para que lo sepas, esto es el polinomio de Taylor. Ya no borra bien. Esto es una mezcla entre factorial y sumatoria, ¿no? Lo que vos tenés, si esto en vez de ser 2, fuese n, no importa cuál. ¿Sí? Esto vale para todo, ¿no? Lo que vos decís es que esto es una combinatoria de n tomado de x, tiene que ser, perdón, vamos a llamarlo de otra forma, si no se va a complicar 2n, o vamos a decir x. Combinatoria de n tomado de x por k a la n, k a la n menos x, ahí está, k a la n menos x por 1 a la x. O sea, vos tenés una combinatoria de n tomado a la x, que si no viene en combinatoria, pasan de algo lo que estoy diciendo, por k elevado a la n menos x, por 1, otro término, elevado a la x. Esto es un polinomio de Taylor, probablemente es muy avanzado y no lo vieron, pero por las dudas te lo menciono, porque existe y es una pregunta válida. Bien, gracias. Profe, ¿nos puede dar un ejemplo donde se aplique la propiedad telescópica? Sí, quiero ver a cuál ustedes le llamaron telescópica. Es sumatoria desde 1 hasta n de a subíndice k menos a subíndice k menos 1.
que decimos que es igual a De una manera de A subíndice K menos A subíndice K menos 1. Ah, ok, la diferencia de consecutivos. Sí, Eso sí vos. Sí, está bien, perfecto. A ver, tenemos que borrar bien esto porque ya me tiene. No. Lo que si vos es esto de A subíndice K menos A subíndice K menos 1. Esto sí vos. sí, Bien, perfecto. A ver, acá lo que vos tenés es simplemente una diferencia de consecutivos, pero donde van avanzando. Entonces, por ejemplo, si vos querés ver, perdón si el ejemplo no es muy feliz, pero es algo que estamos todo el tiempo pensando, el incremento de contagiados de COVID que hay intradiariamente, ¿sí? O sea, de hoy respecto a ayer, de ayer respecto a anteayer, y así consecutivamente respecto a cada día. Lo que vas a tener es, para cada día, cuántos contagiados más que el día anterior tuviste. ¿Sí? bien, Pensar por simple o por acumulado. Entonces, lo que vas a tener, si lo pensaras por acumulados, ¿sí? La cantidad de infectados por COVID hasta hoy, menos la cantidad de contagiados por COVID hasta ayer. sí, Los contagiados acumulados hasta hoy, menos los contagiados acumulados hasta ayer. ¿Qué cambió de uno a otro? Profe, bueno, Los cambió la contagiados de hoy. cantidad, pero lo podría poner en números igual, o sea, no importa el, digamos, el contexto, sino los números. ¿Puede hacerlo con números? Sí, pero ahora voy a eso si quieren, pero para que entiendan la diferencia, me decían, en un ejemplo donde esto sea válido. Bueno, cuando vos te das cuenta, la diferencia que hay acumulado entre los infectados de un día y los infectados del día anterior, lo que vos tenés es la cantidad de infectados nuevos, o sea, cantidad de infectados del día de hoy. Eso vale para una vez, para un K. Ahora, si vos haces la sumatoria de todo eso, lo que vas a tener, obviamente, es la cantidad de infectados totales. ¿Sí? Eso es cuando vos sacás algo por diferencia. Eso podría ser con infectados, eso puede hacerse con temperatura, eso puede ser con el valor de una acción, eso puede hacerse con un montón de otras situaciones. ¿Sí? Después, para un valor específico, depende obviamente mucho de tu A subíndice K. Si A subíndice K es una función, si es una función lineal, si es una función cuadrática, si es un número al azar, si es una sucesión geométrica o aritmética, depende mucho de qué. A ver, sintéticamente, cuando decimos sumatoria, obviamente por obviedad de la palabra, lo que estamos diciendo es la suma de una cantidad finita o infinita, depende del caso, de valores, ¿no? De números. Esto en realidad es sumatoria, y esta era el intro que tenía pensada si lo hacíamos más así, random el tema. Es un tema muy abstracto, es un tema que no tiene mucha entidad, es un tema que pareciera no tener utilidad, pareciera a lo que decían ustedes recién, que pareciera que esto no se toca, no se come, no se bebe, no le pasa nada. ¿Sí? Y en realidad lo que tiene la matemática en sí es una aproximación a las ciencias en general. Entonces en realidad por ahí la deficiencia es tratar de entender cómo esto se puede aplicar a la realidad. Bueno, hay un montón de situaciones en las que uno puede usar algún tipo de no tiene sentido cuando yo quiero hacer 1 más 3 más 5 más 7. ¿Sí? Las sumatorias tienen sentido cuando yo quiero hacer una gran cantidad de valores, en donde encima puedo entender que hay un patrón atrás de cada uno de esos valores. Entonces, si por ejemplo, no sé,
mucha gente está empezando a usar eso en términos de ahorro. ¿Sí? Quien puede ahorrar, dice, bueno, a ver, yo quiero ahorrar 1 peso hoy, 2 pesos mañana, 3 pesos pasado. Y así cada día quiero ahorrar 1 peso más que el día anterior. Si sigo creciendo a este ritmo mi ahorro, mi nivel de ahorro, ¿cuántos pesos voy a tener dentro de un año? ¿Sí? Entonces, bueno, la sumatoria tiene sentido para hacer esa sumatoria de 365 números, ¿sí? Que todos valen un número diferente entre sí, que tienen un patrón que es un crecimiento unitario. Entonces la sumatoria tiene sentido, enfoque, y las propiedades, para entender cómo se comporta cuando después lo puedo aplicar a otra situación. ¿Sí? Pues en general la gente se suele enganchar cuando hablamos de plata. ¿Sí? Eso pasa con lo que uno llama también una progresión geométrica, olvídense del nombre, pero que es cuando algo sube siempre a una misma tasa exponencial. ¿Sí? De vuelta, algo que sube a una tasa exponencial, lo subía, por suerte, ya no sube más a esa tasa exponencial, era lo que yo conté antes, la tasa de contagiados por COVID. Durante los primeros 2 meses, 2 meses y medio, la cantidad de infectados por COVID, intradiariamente, o sea, de un día para el otro, crecía a un ritmo exponencial. Cada día crecía a un 5% esa tasa de infectados. Por lo cual, por ejemplo, vieron que estaba muy en boga el tema de la tasa de duplicación, cuánto tiempo tardaron en duplicar esa cantidad de contagios. Vieron que siempre estaba ese gráfico en boga en cada nueva extensión de la cuarentena. ¿Se acuerdan o no? Ahora miraba en la tele. Nada. ¿Están ahí? Bueno, por si no se acuerdan, el presidente siempre exponía el tiempo de duplicación de la cantidad de infectados para mostrar cómo lo que vos tenés en esa cantidad de contagiados, que era una cantidad de contagiados acumulada, no es otra cosa más que justamente sumar diferentes valores que iban creciendo a una cierta tasa. ¿Sí? Si usted no ve una progresión geométrica, no importa la fórmula, una fórmula de sumatoria. ¿Sí? Entonces, lo que uno podía probar, naturalmente, asignándole números al azar, es que en realidad esa sumatoria tardaba en duplicarse de un n hasta un nuevo n, si quieres de un n hasta un m, hasta un r, un límite superior, más que el doble del anterior, para duplicarse. Por lo cual, por sumatoria, uno podía probar que siempre y cuando el ritmo de crecimiento del COVID fuese el mismo, que obviamente eso ya terminó, ya está, los casos ya no crecen más que antes. Ahora los casos están en una meseta donde más o menos están iguales hace un tiempito. ¿Sí? Pero uno podía probar que en realidad esa pretensión de buscar cada cuánto tiempo se duplicaban los casos de la sumatoria de la matemática abstracta no tenía justificación. Porque vos siempre tenías que esperar que cada vez se tarde más en duplicar los casos. De hecho, nosotros hicimos ese estudio y mostró que veníamos a un ritmo parejo. Que la tasa de duplicación no era ni alarmante ni festejable. Ni una cosa ni la otra. Era algo constante. ¿Sí? Los valores que tardaba en duplicarse la cantidad de infectados de COVID respecto a una sumatoria de una progresión geométrica, lo que correspondía es que la tasa de contagios desde la cuarentena era la misma siempre. O sea, no era una mala noticia, tampoco una buena. Era una noticia intermedia, por así decirlo. ¿Sí? Todo eso se mostraba como, bueno, con una sumatoria. ¿Sí? Entonces la sumatoria sirve para esas cosas que a nadie se les ocurrió, quizás. Pero sirve para eso, sirve para trabajar con grandes volúmenes de datos. ¿Sí? Cuando ya no puedo sumar, quiero pensar que todos ustedes a esta altura de su vida ya saben. Quiero suponer, quizás estoy siendo escéptico, pero digamos, supuestamente todos ustedes ya saben sumar bien. El tema es cuando tienen que sumar una cantidad de
86 datos. Que si te dio tiempo seguramente lo sumás. Pero ¿por qué vas a tener que llevarte tanto tiempo si hay una regla que te permite hacerlo? Esa es la idea de sumatoria, básicamente. Llevarte a eso. Después sí lo que tenés que saber son dos cosas. Primero, las reglas que ustedes hayan visto, como les digo, la cantidad de son enormes. Ustedes habrán visto una cantidad finita de esas propiedades. Entonces es saber qué propiedades te dieron, realmente saber reconocer aproximadamente la estructura. En algunos casos puede ser que haya que combinarlas. Por ejemplo, como digo, con el caso de aditividad. Aditividad puede estar metida en todos lados. O lo que ustedes llaman invarianza. Invarianza también podría llegar a duplicarse, digamos, necesito invarianza más otra más. Pero, digamos, va por ese lado. Fuera de eso, no se arme mucho drama por ello. Profe, No sé. Sí. acá hay un punto que dice expresa con el operador y aparece, digamos, el dibujito ese para usar sumatoria. Y dice, por ejemplo, 2 menos 3 medios más 4 menos 5 cuartos. Y después hay unos puntos suspensivos. Y después dice menos 17 16avos. ¿Cómo se escribiría eso, digamos, en sumatoria? A ver, vamos de vuelta. Me decía que los valores eran, ¿cuáles? 2 menos 2, ahí le dicto. Sí. Ahí está. 2 menos 3 medios más 4 tercios menos 5 cuartos. Después hay 3 puntitos más, digamos, 3 puntitos suspensivos menos 17 16avos. Bien. ¿Un patrón en todo esto? ¿O un patrón de comportamiento? Claro, es un como patrón de que... comportamiento acá? Sí. Y me pregunta cómo, o sea, cómo se expresaría en sumatoria, digamos. Bien. ¿Encontraste si hay un patrón de comportamiento acá? En que abajo, o Algo... sea, van sumándose van cambiando los denominadores con un patrón de uno en uno, digamos. Claro, esto es como que yo diga esto, ¿no? 2 y 2 sobre 1 es lo mismo. Entonces acá fíjate que pasa de 1, 2, 3, 4. Lo que vos tenés es que van creciendo siempre en términos Unitarios, sí. y a su vez vos tenés que van intercambiando signos. Menos, más, menos. Entonces, acá lo que podés hacer son dos cosas. O planteas dos sumatorias distintas, digo, una para los que están sumando y otra para los que están restando, o lo pensás como una sola familia. ¿Sí? Las dos formas se traen bien, a mi criterio. Lo importante es que vos, primero, antes que nada, tenés que darte cuenta de este patrón que está dando vueltas acá. Si no lo ves, obviamente ya está, ya no vas a poder solucionar nada de esto. Lo primero es identificar el patrón. Una vez que vos identificás el patrón, ahí ya podés empezar a entender que hay un cierto comportamiento que es modelizable. Ahora, si vos lo querés pensar como compartimentos estancos, o sea, pienso las sumatorias por un lado y las restas por el otro, entonces vas a decir, bueno, a ver, este número va a ser, si querés,
Vamos a pensar lo que va de 2, va subiendo de 2 en 2, ¿no? Pues vas a tener 2 por K, ¿sí? La sumatoria, donde K va a ir desde 1 hasta 8, porque el último numerador va a ser 16. 2 por K sobre menos 1. Y de vuelta, lo que estoy usando acá es lo siguiente. 2 sobre 1 más 4 sobre 3 más 6 sobre 5 y así sucesivamente. ¿Estamos hasta acá o si quieren usar la pizarra del Zoom y lo ven mejor? Creo que es un fibrón, profe. Se veía bien, o sea, se ve bien lo de arriba, pero lo de abajo un poquito no. Y hace rato se estaba cortando un poquito. Sí, no, pero te juro que es el pizarrón, ¿eh? La prueba con todos los fierrones. Ah, lo de abajo no se ve lo que escribió, digamos. Bien, vamos a hacerlo más simple. Vamos a compartir. No me deja usar la pantalla de Zoom. Pasa que me parece que está como administradora Mariana Tapia. Claro, ella no me deja usar. Sí. Bueno, no importa. Vamos a actualizar. Ahí está, profe, ya lo dejé para que pueda compartir la pantalla. Ahí está. No, sí, igual me deja como yo pantalla, no sé por qué no me deja usar la pantalla del Zoom. Bueno. Claro. Bueno, a ver, vamos a tratar de cambiar el costadito. A ver, lo que yo decía es lo siguiente. A ver si ven acá. Vamos a borrar. Lo que yo decía es que primero puedes tener en cuenta lo que son, ¿no? O sea, 2 más 4 tercios, más 6 quintos, más 8 sucesivamente, ¿no? Les digo, activos, lo que yo digo es, bueno, podés pensar que de K igual a 1 hasta 8, de 2 por K dividido 2K menos 1. Esto te va a dar 2 sobre 1 más 4 sobre 3 más 6 sobre 15, sobre 6 quintos, más sucesivamente hasta 16 quinceavos. ¿Estamos hasta ahí? Para negativo, o sea, perdón, para los que están restando, sería algo bastante similar. ¿Sí? Esto va a ser menos 3 medios, menos 5 cuartos, ¿sí? Menos 7 sextos, hasta menos 17 dieciseisavos. Y esto va a ser algo bastante similar. Lo puedo decir es, bueno, a ver, esto de vuelta va a ir creciendo de 2 en 2, y en donde siempre el denominador va a ser un número par, y ahora el numerador es un número impar. Es que menos, o sea, vamos a poner todo negativo, menos la sumatoria, si querés también, desde K igual a 1 hasta 8,
de 2K más 1 sobre 2K. Si ustedes se van a ver, esto va a quedar menos 3 medios, menos 5 tercios, menos 7, perdón, 5 cuartos. Menos 7 sextos, menos 17 16avos. Profe, una pregunta. Sí, perdón. En la primera sumatoria que hizo usted, ¿ahí no le falta una fórmula para que vaya intercambiando signos? O sea, para que sea... Bueno, por eso dije, lo que acá hice fue por separado. ¿Sí? Pensé por un lado la parte que suma, por otro la parte que resta. ¿Sí? Obviamente, como es el mismo término, la sumatoria de 1 hasta 8, podrías mezclar los dos haciendo la sumatoria de 1 hasta 8, 2K sobre 2K menos 1, menos 2K más 1 sobre 2K. ¿Sí? Esto te va a dar lo mismo que vos tenías acá. Esto puedes fusionar por separado. La otra es pensarlo en una única fórmula que contemple este intercambio, ¿sí? Para eso uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que de uno a otro cambie negativo a positivo? ¿Alguien sabe cómo puedo hacer cambiar negativo a positivo de un término a otro consecutivamente? Creo que hay tipo una formulita en donde dice menos 1 al Sobre- K más 1. Muy bien. Lo que uno puede hacer es elevar menos 1 a cada una de las K, porque eso hace que se intercalen par e impar. Y acuérdense que un número negativo a potencia par da positivo, mientras que un número negativo a potencia impar da negativo. Por lo cual, eso que vos te permite intercalar entre uno y otro, sumatoria y resta, digamos. Entonces, lo que uno puede hacer es decir, bueno, a ver, entonces que me queden para todos los K positivos y para todos los K impares negativos. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, vamos a poder usar esta propiedad de invarianza, en donde vamos a decir, vamos a dejar que este término sea K, para que sea positivo, que sea menos 1, elevado a la K, por, de vuelta, que K sea el par, me quede positivo. Entonces, por K sobre K menos 1. Para que siempre el numerador sea un nivel superior al del 2. Por lo cual, si K va a ser este 2, para empezar, tengo que usar la sumatoria desde K igual a 2 hasta K igual a 17. En que acá no empecé en 1, empecé en 2. Esto obviamente lo que te obliga es a empezar a comprender los patrones de las iteraciones estas. Esto del menos 1 de acá, acuérdenselo porque es un clásico cuando vos tenés que intercalar, sumar y restar, sumar y restar, sumar y restar. Es un clásico, lo usamos todo el tiempo, es casi un cliché. Fuera de eso es entender cómo se comportan las funciones. Y a veces puede ser peor, ¿sí? Yo acá lo hice como si fuera magia, pero digamos, pueden empezarlo con prueba, pero traten de entender cómo se está comportando la función. La clave de esto es tratar de empatizar con lo que está pasando en la parte numérica y tratar de entender cómo se está comportando. Una vez que tenés eso, es historia.
Profe, ¿y esa misma fórmula, por decirlo así, se aplica igual cuando empiezo con negativo, positivo, o solo cuando es positivo, negativo, negativo? Por negativos, yo tuve que manipular un igual a 2, ¿sí? Un número negativo. Pero sí, acá no hay preferencia. Podría ser que empiece en negativo o positivo, es exactamente lo mismo. Lo importante es que se vayan intercalando. ¿Qué más los aqueja? Sí, Julieta. Sí, cada ejercicio tiene su propia estructura, su propio comportamiento. Obviamente, en muchos ejercicios se empezaba a ver comportamientos repetidos, pero digamos, sí, cada ejercicio tiene su propio comportamiento y hay que tratar de entender cómo se comporta, ¿vale? La redundancia. Y a ver, de vuelta con los nombrecitos. ¿A cuál le llamaron ustedes homogénea? La homogénea es la que saca el producto fuera de la sumatoria. A esa le dicen homogénea. Ok, ¿de una constante o de dos variables? O sea, una cosa que yo diga, que es lo que yo dije con la constante, ¿no? Una cosa, si yo digo la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 3 por k, que esto es igual a 3 por la sumatoria de k igual a 1 por n, ¿sí? De k, obviamente. ¿No te refieres a esto u otra cosa? De dos variables, perdón. He escrito y cuando me doy vuelta veo que decían dos variables. Bien. Acá lo que me está diciendo vos es que en vez de una constante tenés una variable. J, digamos. Así que ustedes tienen otra variable que no está vinculada con la sumatoria. O sea, que no tiene nada que ver con este K. ¿Eso ven ustedes? No, el que vimos es el que usted hizo, profe, pero no sé si los chicos se refieren a eso o se refieren a otra cosa. Ok. Igual sea cual sea el caso, lo importante es esto. Ya sea que vos tengas un número, una constante, o que tengas una función, siempre y cuando lo que vos tengas no esté vinculado con el término sumatoria, o sea, en este caso con la K, lo que vas a tener es algo a la cual lo que le pasa a la sumatoria no le impacta, le da lo mismo. O sea, en cada término de sumatoria, K va a ser diferente, ¿no? En un término va a ser 1, en otro va a ser 2, en otro va a ser 3, en otro va a ser N. Entonces, eso va cambiando término a término. Pero lo que vos tenés a la izquierda, ya sea una constante, o sea una función no vinculada con la sumatoria, lo que vas a tener es que
no le afecta cada término sumatoria. Va a ser siempre igual. O sea, si vos tuvieses sumatoria de 1 hasta n de x cuadrado por k, donde x no tiene nada que ver con k, igual sería x cuadrado por la sumatoria de 1 hasta n de k. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es acá factor común. Porque para cada uno de los términos, este 3 o este x cuadrado va a estar siempre. ¿Sí? Va a ser x cuadrado por 1, más x cuadrado por 2, más x cuadrado por 3, hasta más x cuadrado por n. O sea, este x cuadrado está siempre en las dos. Entonces, hacer factor común y ya está. Esa es la idea de que vos tengas una constante o una función no vinculada a la sumatoria, que por factor común la puedes unificar. O lo que puedes pensar lo más sencillo gráficamente es, lo saco de la sumatoria. Y ya está. O sea, profe, que trabajamos solo con la variable del subíndice, ¿o no? ¿A eso se refiere? Claro, claro, porque lo que no se ha afectado por el subíndice no es que no exista, porque vuelta lo tenés que poner, pero como no se ha afectado ya está, lo sacás como factor común, lo sacás de la sumatoria. Listo, profe, gracias. Por eso siempre hay que estar muy atento a lo que dice el subíndice. Siempre estar muy atento a eso, para saber si varía o no varía según cada término. Justamente homogéneo se le llama cuando vos tenés algo que no varía para un primer grado. ¿Sí? Por eso, homogéneo invariante tendría que ser algo parecido en realidad. Ok, a ver, acá Julio nos plantea uno. A ver, déjame ver dónde. Va desde -2 hasta 10. De k menos 1 al cubo menos k al cubo. Tendría que ser algo así, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Bien. A ver, ¿usted ve alguna propiedad para sumatorias de cubos? Sí, profe, sí hay una propiedad. ¿Cuál vieron? La que dice n al cuadrado, después está entre paréntesis n más 1 al cuadrado sobre 4. Ok, pero lo vieron para 4. un valor constante, no para la función segura, ¿no? Sí. No, solo para acá el cubo. Claro. Fíjense que acá tienen una pequeña trampita y es el k-1 al cubo. ¿Sí? O sea, tiene una función al cubo. ¿Qué podrían hacer con eso?
¿Se podría resolver eso? Sí, profe, ese punto era de resolverlo. Pero digo, Claro, pero aplicando las propiedades con las que nos dieron a nosotros. claro, usar un trinomio cúbico, mira, en un binomio cúbico, se puede resolver esto, ¿sí? Acuérdense que k menos 1 al cubo se puede desglosar, se puede resolver como k al cubo menos 3 por k al cuadrado por 1, ¿está bien? Más 3 por k, así que pongo por 1, pero por k por 1 al cuadrado, ¿sí? Acá sería por 1, pero bueno, lo mismo, menos 1 al cubo, todo esto menos k al cubo de este cubo, ¿no? Digo, todo esto tercio de este cubo, y esto es menos k cúbico. Si se fijan, k al cubo menos k al cubo, ¿qué pasa? Se eliminan. Se elimina. ¿Se Entonces, cancelan? chau, chau. Y ahora esto me quedó, si quieren lo un poco más abajo, la sumatoria desde k menos 2 hasta 10 de menos 3 k cuadrado más 3k menos 1. Y ahora sí, esto si quiero lo puedo resolver por aditividad, o sea, puedo separar cada uno de los términos y ya usando las funciones de Manosco ya se puede resolver. Me parece que la clave acá era romper este cubo que era lo que estaba molestando. Profe, y en ese caso sí o sí se aplica la propiedad de invarianza, porque abajo tenemos menos 2 en el subíndice. Sí, lo pasarías acá, fíjate que si empezás en menos 2, vas a tener que subir hasta 1, o sea, vas a tener que subir 3 unidades, así que esto va a subir otras 3 unidades. Sí. Acá lo que plantea Eliana es básicamente la misma idea de todo esto, ¿no? Digamos, o sea, utilizás tu propiedad aditiva y separás, por un lado sumatoria de 5k al cuadrado, por otro lado la sumatoria de 3k y después la sumatoria de 2. Ahí va de 1 a 100, por lo cual el n es 100, ahí no tenés complicaciones. Pero ya sería igual a este caso que te queda acá, ¿no? Tenés que particionar cada término por separado. Esto de separar la sumatoria por términos es clave, ¿eh? O sea, cuando ven, a ver, digo las dos cosas, ¿no? Cuando hay comportamiento homogéneo, bueno, traten de llevarlo todo a un mismo grupo. Ahora, cuando ven que son cosas que no se parecen para nada, por ejemplo, estas cosas no se parecen demasiado, bueno, ya está, lo mandás a términos diferentes. Esto quedaría la sumatoria de menos 3k cuadrado más 3k menos 1. Esto que por el pizarrón la viene luchando mucho. Hoy les juro que antes de la clase le pasé doble capa para que esté bien blanquito y... pobrecito, ya tiene tanto uso en esta cuarentena que... Profe, ¿podría explicar cómo se aplica la invarianza en ese punto? Porque creo que aparte de que se cambia los índices, el índice y subíndice de la sumatoria,
igual se cambia el resto o no. No sé si lo podría explicar porque eso no lo entiendo. Perdón, ¿a qué es que le cambia el resto? Eso es lo que está entre paréntesis o nada que ver. Decís que en realidad vos tenés la cantidad de valores que suman, eso decís vos. Claro. Sí, a ver. Acá por un lado, si vos querés saber cuántos términos se están sumando, lo que vos tenés que ver es que, por un lado, el mínimo, si vos querés que empiece en 1, y ahora está en -2, lo tenés que subir 3 unidades. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Salir de -2 a 1, hay que subir 3 unidades. Por lo cual, en el superior, va a también ir 3 unidades. O sea, ¿cómo sería ir desde k igual a 1 hasta 13 como límite superior? O sea, tenés 13 valores sumándose. Claro, eso sí, pero después en la fórmula me aparece que lo que queda entre paréntesis queda K menos P. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué menos P? Menos P creo que se refiere al número de que sumamos. Al índice y subíndice. Así es de modificar este número. Claro, se modifica todo lo en paréntesis. Claro, lo que vos Al decís es que como pasaste un negativo para allá, lo puedes variar, sí. Entonces, lo que vos decís es que cuando vayas a 1, vos decís, a ver, ¿yo qué tuve que hacer? Y tuve que subir 3. Entonces, ¿cómo compenso esa subida de 3? ¿Cómo compensas subir 3? Restándoles 3. Bajando 3. Entonces acá sería K menos 3. Eso te referías, me parece. Es un efecto compensador que vos tenés. Pero te afecta, en este caso, acá, por ejemplo, al -1, esto no lo afecta, ¿no? Afecta al acá. Ah, listo, profe, ya entendí. Ya me saqué la duda. Sí, ¿por qué? Pensá en este término. Si vos sumás desde 1 hasta 13, ¿sí? El 3K te va a dar un cierto valor. ¿Sí? De 1 hasta 13 te va a dar un cierto valor. Sería creo que 91 por 3, 273 de esta sumatoria. Eso es una cosa. Si vos vas de 1 hasta 13. Ahora si vas de -2 hasta 10, eso ya no sería cierto. ¿Sí? Eso ya iría desde 6,5 por 7, un poquito menos de 150 te daría. Entonces fíjate que no da lo mismo uno que otro. ¿Sí? O en este sí, por de vuelta, no depende del K. Cuando vos estás modificando los K, en este caso sí, es como que te quedaría -3, K menos 3 al cuadrado, más 3 por K menos 3, menos 1, bueno, y todo esto, la sumatoria, ¿no? Desde 1 hasta 3. ¿Qué más los aqueja? Sí. Entonces, a ver, factorial. Factorial per sí, factorial per se
es una mera multiplicación, obviamente tiene ciertas utilidades, más que nada en la combinatoria, en la probabilidad, que termina siendo muy útil. El factorial, nada, ustedes ya supongo ya saben lo que es, la multiplicación de todos los números naturales desde un número para atrás. No sé específicamente qué es lo que los complica con factorial, no sé qué tantas aplicaciones vieron. Profe, factorial vimos lo básico. Por ejemplo, nos daban actividades en donde nos daban una fracción de factoriales en la cual teníamos que simplificar. Es como lo básico de factorial. Ok. Sí, siempre tengan en cuenta la lógica de que como el factorial va para atrás, digamos, si yo tengo no sé, 7 factorial dividido 3 factorial, esto es como que yo tenga 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, dividido 3 por 2, por 1, ¿no? Digo, siempre todos naturales por debajo de cada uno de los números, por lo cual lo que digo es 3, 2, 1, 3, 2, 1 se van, y me queda solamente la diferencia, ¿no? Dos sobre n factorial más 1 sobre n menos 1. ¿Hay algún factorial en el segundo término? Para ser solamente el factorial que está en el n menos 1. Ok. Entonces lo que vos tenés es 2 sobre n factorial más 1 sobre n menos 1 factorial. Bien. Vamos a rememorar el colegio cuando veíamos suma o resta de fracciones. Yo les tengo que poner un mínimo común múltiplo de ambos términos. ¿Sí? La pregunta es, ¿a alguien se le ocurre cuál es el mínimo común múltiplo de n factorial y de n menos 1 factorial? Profe, ahí yo tengo una duda. N factorial por n menos 1 factorial, el múltiplo común mínimo, o sería descomponer cada una de esas dos para No sacar escuché el uno? primero que dijiste, así que si querés repetirlo. Que sería la multiplicación de n factorial por n menos 1 factorial, o hay que descomponer cada uno y sacar el múltiplo común. Ni uno ni otro, vamos a hacer un término intermedio, ¿sí? Si bien, obviamente podrías poner los dos juntos, se te va el número demasiado arriba, hay una fórmula más fácil, y trata de descomponer, pero apenitas. Fíjense algo, n factorial, yo lo podría rebautizar, y dígame si estoy equivocado con esto, como n por n menos 1 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Digo, cada factorial crece en su propia unidad. Por cual decir n factorial es lo mismo que decir n
por n menos 1 factorial. ¿Estamos hasta ahí? Por ende, el mínimo común múltiplo de n menos 1 factorial y de n factorial es el mismísimo n factorial. ¿Por qué? Porque n factorial estamos viendo que es un múltiplo de este n menos 1 factorial. Ya se pasa un trabalengua. Pero quiere decir es que n factorial es múltiplo de este término que está acá. Pues multiplicando esto por n, tengo n factorial. Entonces, el mínimo común múltiplo de n menos 1 factorial y de n factorial es n factorial. Y acá la cuenta se hace mucho más sencilla. Por si se acuerdan, cómo se suman las divisiones, las fracciones, se va a hacer este número dividido esto. Y dijimos, si esto es n factorial, esto dividido esto da 1. Por 2, 1 por 2 suele dar 2. Más n factorial dividido n menos 1 factorial da n, por lo que vamos a decir acá, ¿no? La diferencia entre esto y esto es multiplicada por n. Así que esto dividido esto da n, por 1, n por 1 da n. Entonces la respuesta sería 2 más n dividido n factorial. Tan simple o tan difícil como es. N factorial dividido n menos 1 factorial es n, por lo que acabamos de decir acá, ¿no? Porque en realidad, si yo a vos te digo, te vuelvo a este ejemplo, ¿no? 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Ahora, todo esto, 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿a qué es igual? Digo, 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Es correcto decir que es 6 factorial? Sí, profe. Entonces lo que estamos diciendo es que 7 factorial es igual a 7 por 6 factorial. O sea, cada factorial es igual al número mismísimo por el factorial del número anterior. Y esa regla se puede aplicar iterativamente todas las veces que vos quieras. Por eso es que cuando hacemos n factorial dividido n menos 1 factorial, nos queda n. Igual yo lo digo siempre como si fuera una pavada y yo sé que hay todo un lío mental a través de todo esto, ¿eh? Los comprendo, pero bueno. Trato de que todo parezca sencillo. Profe, ese que quedó n más, 2 más n 2 más n sobre n factorial, ¿se puede seguir simplificando o no? No.
No, simplificar no. No, porque no tenés nada que esté afectando todo el término arriba. Ah, listo. Gracias, profe. Si lo querés separar en términos, hacer 2 sobre n factorial más n sobre n factorial te va a quedar esto mismo de vuelta, lo cual sería un ciclo innecesario, digamos. Así que no, esa ya es su mínima expresión. A ver, veo un montón de cuadraditos, no sé si es por el chat o qué. Pero falso. Ahí dice, no sé, sumamos que dice x por x menos 4 factorial dividido x menos 2 factorial es igual a, ¿así? Ok, bien. Entonces, vamos a pasarlo acá. Es una lógica similar a la que decíamos recién, ¿eh? Entonces, a ver, lo que vos tenés es x por x menos 4 factorial, x por dividido x menos 2 factorial. Bien. Entonces, si vos te querés poner a pensar cómo es que varía esto, bueno, a mí me lógica que recién. ¿Qué número es más grande acá? El numerador, olvídense de este x, ¿eh? ¿El del numerador o el del denominador? ¿Cuál es más grande? No. Fíjate por qué. Está restando el 4. A uno le resta 4, a otro le resta 2. O sea, este está restado más veces. Por lo cual este es más chico. El denominador es el más grande. ¿Queda claro eso? Pensá como 10 menos 4 y 10 menos 2. ¿Cuál es más grande? Claro. ¿Por qué digo esto de ver cuál es más grande y cuál es más chico? Porque acuérdense lo que decíamos recién de cómo uno se va, digamos, anteponiendo al otro. Yo podría decir que este x menos 2 factorial es como decir x menos 2 por x menos 3 factorial. Porque de vuelta, cada factorial es igual al mismísimo número por el factorial anterior. Por eso x menos 2 por x menos 3 factorial es como decir x menos 2 factorial. ¿Estamos hasta ahí, Julieta? Misma idea, x menos 3 factorial podría ser pensado como Por x menos 4 factorial. muy bien. ¿Y qué pasó acá? Podemos simplificar x menos 4 factorial por x menos 4 factorial. Y nos quedó x dividido x menos 2 por x menos 3, que es lo que tenías ahí, creo, en tu verdadero o falso. Así que podemos asumir que es verdadero, ¿no? No sé si Julieta quedó claro eso. Acá lo que siempre es como antiintuitivo es el menos, que como que te hace pensar al revés. Pero es eso.
De nada. ¿Qué más los preocupa? Profe, entonces para resolver uno que nos dé así, primero simplificamos el factorial más grande y ahí empezamos a simplificar. Sí, habría que ver qué caso en particular, pero yo creo que, hablando genéricamente, sí. Sí, porque a ver, es la forma de hacer más chiquito el número. Fíjate que lo que tiene el factorial como número, como resultado, es que crece exponencialmente. ¿Sí? O sea, el factorial de 8 ya es un número tremendamente grande. Entonces, de ahí en más, cada vez que vos podés hacer un número más chiquitito, va a ser más fácil. Por eso siempre que vas a tener dos factoriales, trata de empezar a simplificar con toda la furia posible. Pero bueno, depende de cada ejercicio igual, ¿no? Pero digo, como receta genérica, sí. Y en otros casos se podría simplificar, descomponer más veces el factorial. Sí, fíjate, acá ya hemos descompuesto dos veces, ¿no? Podrías descomponer, no infinitas, pero digamos, una cantidad muy grande de veces. Claro, pero yo digo tanto el denominador como el numerador. Sí, podrás poder llegar a simplificar diferente cantidad de casos, incluso si empezás a resolver, ni hablar. Acá Belén nos muestra n factorial menos n menos 1. Asumo que falta algún corchete, así que lo voy a escribir Belén y decime si es lo que vos dijiste, por las dudas. Entonces, n factorial, asumo, y decime Belén si me equivoco, que quisiste poner vos esto, n menos 1 factorial. ¿Es lo que quisiste poner vos? Ok. Bien. Acá vos no podés vincular en términos de recta uno y otro, ¿no? Lo que sí puedes hacer es separarlo en diferentes términos, ¿sí? O sea, esto es igual a decir n factorial dividido n menos 1 factorial menos, bueno, n menos 1 factorial dividido n menos 1 factorial. Y lo que hice fue, como tengo una resta en el numerador, lo separé en dos términos distintos, ¿sí? Y ahora lo puedo operar sin demasiados problemas. Entonces, a ver por lo que dijimos antes. N factorial dividido n menos 1 factorial. ¿A qué es igual? A 1. ¿A 1? A n por n menos 1 factorial. N factorial es n por n menos 1 factorial, sí.
¿Sí? Sí. Ahora, si quieren lo seguimos haciendo. Pero la misma regla que hicimos antes, ¿eh? Cuando la vean van a decir, ah, mira esto de vuelta. N por N menos 1 factorial. Por cual, ahora sí, mucho más visual. ¿Cómo queda esto? Se simplifica n menos 1. Simplifica, por lo cual queda N, ¿no? Digo, N factorial dividido en N menos 1 factorial es N, porque es su inmediato anterior. Así que esto es N. Y N menos 1 factorial dividido N menos 1 factorial. 1. Igual se simplifica o no. Se simplifica, queda 1. 1. Así que no sería igual a lo que dice ahí. Sería falso este, ¿no? Profe, ¿cómo me podría dar cuenta cuál es mayor? Porque en eso me confundo. ¿Cuál es mayor para empezar a simplificarlo? ¿Reemplazando n? ¿O cómo? Mira, reemplazar N no es una mala idea, es una forma directa de verlo, ¿sí? Y si no, por el número mismo, digamos, por ahí es antiintuitivo el caso de la resta que vimos antes, ¿no? Que tenías x menos 4 y x menos 2. La gente suele pensar que x menos 2 es más chico, cuando en realidad está restando menos. Pero si no, siempre es, a ver, por la misma contextura del número. O sea, n es más grande que n menos 1, n es más grande que n menos 4, pero te resulta más fácil reemplazar por números, reemplazar, que no es ningún delito, y no pierdas tiempo, digamos, sí. Ok, ¿algún caso en particular o lo genérico? ¿Cómo no fue? Una tarea de h igual a 3 hasta 80 de 2k más h. ¿Y de k sabemos algo? Ok. Entonces fíjate que lo que yo decía antes es que 2k, ¿sí? Cuando h valga 3, ¿cuánto va a valer? Si 2k no está afectado por h, cuando h vale 3, ¿cuánto vale 2k?
Vamos sin miedo. 2K. 2K. Si yo te digo, mira, cada día yo voy a ahorrar 20 pesos más la temperatura que haga el día de hoy. O sea, más la temperatura de cada día. ¿Sí? Entonces, el primer día hizo 25 grados. ¿Cuánta plata poner? Y yo pongo 20 pesos más la temperatura del día. El primer día hizo 25 grados. ¿Cuánta plata voy a poner? ¿Y qué pasó la 45. temperatura? Voy a poner 45, porque pongo 20 pesos, porque así lo 45 dije, pesos pondría. más 25 pesos por la temperatura del día de hoy, que ojalá hice 25 grados, pero bueno, no importa. Se entiende la idea. Al día siguiente hace 15 grados. ¿Cuánta plata voy a poner? Bueno, 35, porque pongo 20 pesos más los 15 pesos por la temperatura del día. Y así para cada día. ¿Sí? Eso quiere decir que la plata que yo pongo depende de dos cosas. Una que es dependiente de la temperatura y otra que es independiente de la temperatura. Pongo 20 pesos todos los días, más lo que diga la temperatura. ¿Sí? Pero esos 20 pesos son independientes de la temperatura, para todos los días. ¿Sí? Y acá te pasa lo mismo. El H, por obvias razones, depende de lo que diga H. Pero el 2K vale 2K siempre. 2K va a valer 2K cuando H valga 3, cuando H valga 7, o cuando H valga 80. Vale 2K siempre. ¿Estamos hasta ahí? A eso es lo que yo me refiero cuando hablamos de independiente. El 2K no se ve afectado por el H. No le impacta. Entonces, ahora sí que para tenerlo ya resuelto, lo que te dice que es la sumatoria de H3 hasta 80 de 2K más H. Bueno, lo que dijimos antes, ¿no? ¿Qué pasa? Esto tengo que llevarlo a 1. Si lo llevo a 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que modificar los intervalos de mínimo máximo? Sí, resto 2, ¿no? Entonces esto es como decir la sumatoria desde h igual a 1 hasta 78, ¿no? Porque resté 2 de 2K, que no sea afectado, más, ¿qué pasa con la h? Si tuve que restar 2, ¿qué tengo que hacerle a la h? Para compensar el efecto. Sumarle 2. Sumarle 2. Entonces más h más 2. ¿Estamos ahí? Sí. Y acá, bueno, ya me quedan 3 términos separados, ¿no? Digo, esto es la sumatoria desde 1 hasta 78 de 2K más la sumatoria desde 1 hasta 78 de H más la sumatoria de 1 hasta 78 de 2. Este 2K no depende de cuánto vale H. Por lo cual esto quiere decir que voy a sumar 78 veces 2K. ¿Cómo se llama cuando yo sumo muchas veces el mismo número? Tiene un nombre en matemática, ¿no? Sumar muchas veces el mismo número. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? ¿Potencia? No. Empieza con M. Sumar muchas veces el mismo número se llama multiplicar, muy bien.
¿Sí? O multiplicación. Ok. Entonces, si voy a sumar 78 veces 2K, es como hacer 78 por 2K. ¿Sí? Esto sí, tengo la sumatoria de 78 veces H, o sea, en realidad de H1 hasta H78. ¿Sí? Acá ustedes no sé qué propiedad usan exactamente, pero podríamos pensar que esto es 1 más 78. No sé cómo es ustedes, yo lo hago así, pero por 78. Pero bueno, como hagan ustedes la sumatoria de los H. Y acá lo mismo. Voy a sumar 78 veces 2. Entonces me queda 78 por 2. De las cuales 2 no dependen de H. Y como no dependen de H, directamente se multiplica. No hay mucha vuelta. Y esta sí la sumatoria clásica de 1 hasta n. Ustedes no sé cómo lo hacen, pero digamos, es la misma idea. Profe, ahí arriba donde puso h más 2, ¿no es h menos 2? No, porque vos tenés que compensar. Fíjate que vos tenés que empezar de H3, y si acá empiezo de H1, tengo que sumarle 2 para llegar a que H sea 3. Ah, listo, listo, listo. Siempre acuérdense que es el efecto contrario. Si tuve que bajar los límites, después sumo. Si tuve que aumentar los límites, después resto, para compensar el efecto. De nada, Frida. ¿El resto? A ver, Mali. Ok. Menos un medio elevado a K menos 1. Ok, a ver. Bueno, quedó. Profe, nos estaría quedando 10 minutos. Ok. Entonces tenemos sumatoria desde K1 hasta 2n. 1 hasta 2n. De menos un medio elevado a la K menos 1. Bien.
Entonces, acá lo que vos tenés es que hasta 2 por n. Eso que está bien. Acá, por un lado, voy a ir subiendo este exponente y por el otro voy alternando los signos. Hasta 2 por n. Es lo raro. Porque esto va a dar un cuarto. Eso es una sucesión. No sé ustedes que vieron de sucesiones. Una igualdad de qué. Esto es una sucesión, digamos. Números que van achicándose hacia el 0. Sí, ahí, perdón, Marín, no entiendo si me está diciendo que es una ecuación a resolver o si quiere saber cómo llegó a ese número. Ah, ok, es un verdadero o falso. Eso. Uno menos un tercio elevado a la base 1 menos 2 sobre 1. No, me animaría a decirte que la respuesta es no. Pero no sé ustedes qué vieron de sucesiones, tampoco los quiero romper la cabeza. Pero la respuesta igual es no, eso es falso. Después tenés una tendencia, una sucesión que viene siendo cada vez más baja. ¿Sí? Te fijas, esto es 1 menos un medio más un cuarto menos un octavo, ¿sí? Y así va bajando siempre. Entonces, bueno, creo que 3 medios. Entonces, se converge a eso. ¿Resto? ¿Alguna duda? ¿O sea, lo dejamos sin dudas o se pusieron tímidos?
Bueno chicos, si no tienen dudas, obviamente les deseo el mejor de los éxitos, sus actividades. Ah, sí, dale, Julieta. Ay, ya, no sé, la parte administrativa. Ya cualquier cosa le estaremos avisando. Bueno, profe, le quería agradecer más que nada desde el Centro de Estudiantes Conducción Franja Morada por aceptar la invitación y por poder dar esta clase a los chicos que sé que le va a servir de mucho y más que nada porque hoy día tienen el coloquio y mañana también. Ah, de vuelta, vuelvo a agradecer por la invitación, obviamente es un gusto. Y bueno, chicos, de vuelta, les deseo el mejor de los éxitos. Y nada, vean tranquilos esto como le dije antes. Traten de captar el comportamiento de cada una de las sumatorias, simplificar en caso de los factoriales, y no lo vean como un extraterrestre. Esto tiene reglas muy sencillas, bastante repetitivas, así que simplemente veanlo sin tensiones y no van a tener ningún tipo de problema. Así que bueno chicos, les deseo lo mejor y obviamente cuídense por todo lo que anda pasando por la calle. Muchas gracias, profe. Chao, gracias a ustedes también.